buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este espacio, Consultorio Fiscal. Pues les agradecemos que nos permitan entrar a sus casas, a sus oficinas, a sus espacios privados. Y pues en esta ocasión, nuestro tema de este programa, tenemos algunos problemas que se han dado en este año que no hemos tratado a lo mejor y pues es el momento de abordarlos. Uno de ellos es precisamente aquellas personas que tributaron en el régimen de incorporación fiscal. Recordemos que este régimen de incorporación fiscal, coloquialmente conocido como RIF, nació en el año 2014 y se creó como un régimen pues de transición en la realización de actividades empresariales, donde por un periodo de 10 años se les daba un descuento decreciente a los contribuyentes que tributaban en este régimen, empezando desde el 100%, 90%, 80%, etcétera. Y entonces, pues los 10 años se cumplían en 2023, considerando únicamente los años transcurridos. Sin embargo, hubo por ahí del 2015 un decreto que les dio un año más a los que iniciaron en 2014 y en realidad ese plazo de 10 años concluía en 2024. Todavía el año pasado estas personas estuvieron aplicando un descuento, porque también este régimen establecía descuentos en el ISR y en el IVA, del 20% y todavía les faltaba un año de aplicar el descuento del 10% y sin embargo, pues este año les dijo la autoridad que ya no podían estar en el régimen de incorporación fiscal y que tenían que migrar a otro de los regímenes fiscales existentes. Eso es por los que venían ya desde 2014, pero bueno, paulatinamente van a ir saliendo de este régimen pues los que se fueron incorporando posteriormente, porque estos 10 años son individuales, se cuentan a partir de la entrada del régimen. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema, de la salida del régimen de incorporación fiscal, qué implica esto, qué implica la migración a otro régimen, pues los problemas que va a tener el contribuyente al momento de migrar a otro régimen. Vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy, a quien desde luego le agradecemos profundamente su generosidad para la realización de este programa. Ella es la licenciada en Contaduría y maestra en Derecho Administrativo y Fiscal Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández. Deyanira, bienvenida a tu casa. Gracias, Susi, muchas gracias por invitarme. Pues nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y pues si te parece empezamos con una presentación de lo que era el régimen de incorporación fiscal. Claro. ¿Cuándo nace? ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo desaparece la ley? Etcétera. Claro, pues este régimen nace el 1 de enero de 2014, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Digamos que por eso en estas leyes actuales ya no lo vemos. Muerto en ley, revivido en transitorios, porque mediante un artículo transitorio, justo en esa fecha en que entra en vigor el nuevo régimen, que es el de confianza, que vino de alguna manera a sustituir al RIF, que como tradicionalmente le hemos llamado, en ese momento había muchas personas que todavía seguían tributando en el RIF, porque cuando nace en 2014 se nos dieron 10 años para contar con ciertos beneficios, como lo es la reducción del impuesto sobre la renta, el primer año con una reducción del 100%, segundo año con una reducción del 90% y de manera sucesiva hasta que llegan a los 10 años de permanencia en ese régimen, tendrían hasta ese momento que estar pagando el impuesto. Régimen de incorporación fiscal, se paga el impuesto porque actualmente los que optaron por este transitorio, que por cierto había también que presentar un aviso ante el SAT, donde se señalara que se adhieren precisamente a ese RIF. Las personas que estuvieron ahí, que siguen ahí, pagan sus impuestos a través del ingreso cobrado menos deducciones, y después aplicar una tarifa. Esa tarifa, pues vamos a hablar que, por ejemplo, tenemos rangos desde, digamos que una tasa muy pequeña de 0.1, el 1 a 992. De 1.92%, después traemos hasta un rango de 500,000, hasta un rango de 2 millones, que es lo máximo que pueden tener, con una tasa del 35%.
pero con la posibilidad de que una vez calculado ese impuesto se reduzca en los porcentajes ya mencionados. A ver, entonces se planteó como un régimen de transición. Era un régimen para que estuvieras ahí 10 años. Para entrenarse, Para ¿no? entrenarse en la realización de actividades empresariales. Sí aplicaban tarifa, tasas mucho más altas, porque la tasa máxima era del 35%, como cualquier persona física, nada más que en este caso, en principio, el impuesto era bimestral y definitivo, ¿no? Además, había una opción de hacer cálculo anual. Sí, por cuando pagábamos con coeficiente de utilidad, caso en el cual sí hacíamos declaración anual. Era muy, muy raro el caso en el que lo usaban, porque era pues con los ingresos del año anterior, sacar un coeficiente parecido a lo de personas morales. Creo que casi nadie se apegaba a él. Pues a lo mejor porque no lo conocían, porque eso evitaba que cuando tenías gastos, compras, que se concentraran, por ejemplo, en un periodo, en el último bimestre del año, pues los primeros 5 bimestres ibas a pagar y el último bimestre tenías a lo mejor saldo a favor. Así Entonces, es. para evitar eso, pues existía lo que era el coeficiente de utilidad, ¿no? Entonces, digo, probablemente mucha gente no se enteró de que existía. Además, y no lo aplicaron. Ahora, el hecho de que de entrada era bimestral y definitivo. En principio no presentaban declaración anual, ahora solo por opción podían presentarlo. Claro. Pero era una declaración anual únicamente del régimen. No tenían derecho a deducciones personales, no globalizaban, o sea, no sumaban con otros ingresos de otras fuentes, que además estaban igual muy limitados en cuanto a los tipos de ingresos que podían tener adicionales a las actividades empresariales, ¿no? Eran salarios, intereses y rentas, si no mal recuerdo, ¿no? Claro. Era la única combinación que se permitía y las deducciones, la declaración anual normal, digamos, se presentaba por salarios, intereses y arrendamiento de inmuebles en su caso, aparte, y ahí se aplicaban las deducciones personales, ¿no? Así es. Entonces sí, la tasa era mucho más alta, pero existía el régimen de descuentos. Sí, yo creo que eso era como lo más atractivo. Primero hablemos, del ISR y después nos vamos al IVA y el IEPS. Así es, claro. Sí, en el impuesto sobre la renta, pues se pensó en este régimen para ampliar la base de contribuyentes, para que se fueran en esos 10 años entrenando a ser empresarios, llevar una cuenta donde se depositaran los ingresos, generar facturas, recibir facturas, y además pues era para personas, digamos, que tuvieran una actividad empresarial únicamente, carpintero, por ejemplo, salones de belleza, digamos que empresarios a los que se quería meter a la base de contribuyentes. La condición era que únicamente realizaran actividades empresariales y que no tuvieran ingresos mayores a 2 millones y que no requiriera, que para realizar sus actividades no se requiriera título profesional, que también fue un poco polémico en ese momento. Que siempre estaba la discusión de los oficios respecto a si son o no son actividades empresariales, ¿no? Ciertos oficios. Sí. Pero bueno, entonces, personas físicas empresarias con ingresos de hasta 2 millones de pesos. Esto estaba en la ley vigente hasta 2021, de 2014 hasta 2021, a partir del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta. Poquititos artículos, ¿no? Eran muy pocos artículos que regulaban esto. Y en este supuesto, pues a diferencia del actual régimen simplificado de confianza, que en teoría vino a sustituirlo, que es un régimen que, digamos, premia el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues el régimen simplificado de confianza sí en el ISR tiene tasas muy bajas, pero únicamente sobre el ingreso bruto. Así es, no hay deducciones. No hay deducciones para ISR, pero en el caso del régimen de incorporación fiscal teníamos ingresos menos costos, gastos, o sea, todo lo que necesitabas erogar para obtener tus ingresos en actividades empresariales, y la utilidad era la que se sujetaba a la tarifa de la ley del impuesto sobre la renta aplicable a este régimen. Entonces, pudiera parecer que el ISR con los descuentos pudiera parecer menor, pero pues ya al final con los descuentos como fueron decreciendo comparado contra el régimen simplificado de confianza, obviamente dependiendo de qué tantos gastos tenías, pero pudiera ser más caro el régimen simplificado de confianza, inclusive en muchos casos, ¿no? Así es. Y también, bueno, depende mucho del tipo de contribuyente, porque
efectivamente, hablando del RIF, tenemos una primera tasa de 1.92% hasta una tasa máxima del 35% arriba de 500,000 y hasta los 2 millones. En cambio, en el de confianza, pues si hablamos de del primer renglón, estamos hablando de hasta 25,000 pesos el 1%, hasta 50,000 pesos 1.10, hasta más de 3,500,000 o hasta 3,500,000 2.5. Entonces realmente es muy accesible, no hay deducciones y a lo mejor también para contribuyentes que no están tan preparados o que no tienen un control administrativo bien detallado con relación a pedir comprobante, pagar con cheque nominativo, cheque, tarjeta. De alguna forma fue más sencillo inclusive el de confianza. Yo con algunos ejemplos que hice con algunos clientes para ver si se cambiaban, aún teniendo el beneficio del ISR, simplemente hablando del impuesto sobre la renta, estaban en RIF, evaluando cómo pagarían estando en el de confianza, ¿no? Pues era una diferencia muy importante de ahorro cambiándose al de confianza, aún con el porcentaje que tenían. Pero un poco ahí, conociendo a los contribuyentes, se les hacía muy complicado empezar a pagar mensual y no bimestral. Eso se les hacía muy atractivo. Dices, pues es lo mismo. Sin embargo, bueno, pues depende de los la gastos actividad que tuvieron, ¿no? Ajá. Bueno, aquí sí quiero recalcar cuántos contribuyentes tributaban en el régimen de incorporación fiscal antes de la reforma. El SAT emitió un comunicado, decía que eran 3,258,222 contribuyentes que tributaban en el régimen de incorporación fiscal. Ese comunicado lo emitió el 7 de febrero del 2022. Y al 31 de enero de ese año, 1,136,000, o sea, ni siquiera la mitad, pero bueno, un porcentaje considerable, 1,136,298 contribuyentes presentaron aviso para permanecer en el régimen de incorporación fiscal. O sea, de los que venían tributando, digamos que como un 40% probablemente, ¿no? De los que venían, perdón, un 34.90% es la cantidad exacta. De los que venían tributando en el régimen de incorporación fiscal, el 34.90% decidieron permanecer en ese régimen. Emigraron en forma automática por no presentar aviso al 9.60%, o sea, 313,921, y los que tributaron de manera voluntaria a otros regímenes fueron 1,808,003, o sea, el 55.50%. No sé, probablemente valoraron perfectamente bien cambiarse o quedarse en el RIF, pero bueno, el RIF además tenía otros beneficios. En ISR ya vimos que sí tenían derecho a deducir gastos, si bien es cierto que aplicaban una tarifa que llegaba hasta el 35%, pues como era sobre la utilidad, obviamente la base era más chica y además tenían los porcientos de descuento, ¿no? Ajá. Y ahí te preguntaría qué pasó con los porcientos de descuento para los que iniciaron en 2014. Sí, bueno, pues ese es, digamos que lo atractivo del día de hoy, porque el problema fue que estas personas de 2014 que iniciaron, 1 de enero de 2014, que iniciaron con el régimen de incorporación fiscal, en el año de 2014 todavía continuarían porque existió un decreto en el mes de marzo de 2015 donde se permitió que a través de un decreto, por supuesto posterior a la publicación en ley, en donde se les permitía que podían tributar en el régimen de incorporación fiscal aplicando el 100% de reducción de este impuesto conforme al ejercicio de 2015. Entonces ya llevaríamos 2014, 2015 con la reducción del 100% del impuesto. Haciendo estos cálculos en el año de 2023 y que así aparecía además en el apartado de mis cuentas, que es donde pagan el impuesto los del régimen de incorporación fiscal, aparecía una reducción del 20%. Se esperaba que para 2024 ya existiera nuevamente la reducción del 10%. ¿Esto lo hacía automáticamente el sistema? Así es, lo hacía automáticamente. O sea, la plataforma sí consideraba el 20% hasta 2023 y en teoría todavía te faltaba tu 10% de 2024. Sorpresa que en 2024 ya no se permite ese descuento.
la autoridad se empieza a pronunciar en algunos medios informales, porque se pronunció en X, antes Twitter, se pronunció en Facebook, y además sus respuestas eran controvertidas. En algunos casos decía continúa, en otros decía ya salte, y entonces eso creó un poco de polémica. Básicamente, Prodecon valida que ya debían de salir de ese régimen, desconociendo el decreto de marzo del 2015, donde sí se permitía, aunque la autoridad dice, el decreto nada más dijo que volvieras a aplicar tu 100%, jamás dijo que era tu año número Bueno, uno. sí, nosotros lo interpretamos como el año 0 2014 y el año 1 2015. Sí. Pero, si bien es cierto que no era lo que decía el decreto, sí creo que traes por ahí el decreto, a lo mejor puedes leernos Sí, claro. en qué términos estaba redactado. Pero si bien es cierto, el decreto no decía eso en particular, lo cierto es que pues finalmente no les permitieron aplicar el último porcentaje de descuento. Así O sea, es. finalmente les quitaron el 10% de descuento que les correspondía a 2024. Y podrían argumentar, bueno, a cambio les dieron un año más de descuento al 100%, o sea, prácticamente lo podrían haber, se podría decir que lo recuperaron ese 10% en 2015, porque debiendo ser el descuento del 90%, les dieron un descuento del 100% a 2015, pero ni siquiera ha sido la autoridad tan clara como para decir, bueno, es que se compensó con lo que se les dio de más en 2015, ¿no? No. ¿Y qué dicen mis mis clientes? Contadora, yo no se los pedí, ¿por qué ahora me lo quieren cobrar de esa manera? Creo un poco de descontento, tienen razón, porque además fue un decreto bien formal, publicado en el Diario Oficial, y como me comentas, artículo primero dice: los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán aplicar el 100% de reducción del impuesto sobre la renta conforme a dicho régimen durante todo el segundo año de tributación en el mismo. Esto es únicamente, este beneficio fue únicamente para los que optaron por el régimen en 2014, ¿no? Así es. Entonces, sí, en todo caso, la autoridad debió haber establecido esto previamente. No era, la ley les otorgaba 10 años de descuento, o sea, el último año era el 10% y no estaba, no se los concedieron ese 10%. Les repito, probablemente compensó la autoridad, pero por lo menos así lo debió haber señalado anteriormente. Sí, no claro. Llegar al 1 de enero de 2024 pensando que todavía pudimos presentar la declaración del primer bimestre de 2024 con el descuento del 10%, o sea, todavía enero, febrero, la autoridad no había cambiado los programas y no había dicho exactamente qué pasaba, ¿no? De hecho, empezaron a enviar comunicados a los contribuyentes, o más bien cuando quisieron pagar el segundo bimestre, que esto tendría que haber sido, sería marzo, abril, tendría que haber sido en mayo, el segundo bimestre, pero ya desde antes del segundo les dijeron que tenían que cambiarse al régimen de incorporación fiscal. Sí. Pero sí les permitieron más bien a todos prácticamente, pagar su primer bimestre con su 10% de descuento, lo cual todavía pues generó más confusión, porque pues tú te quedaste, llegaste, continuaste en el régimen de incorporación fiscal sabiendo que era tu último año, y pues resulta que de repente ya iniciado el año te dicen que siempre no. Que siempre no. Y que te quitan un año de beneficio, ¿no? En el mejor de los casos avisaron, en algunos otros simplemente porque al entrar a la plataforma ya no se permitía. Entonces, pues cuando analizamos lo que es como obligación en términos del Código Fiscal de la Federación 33, fracción primera, inciso A, dice que deben difundir de manera clara, de manera sencilla, de manera anticipada las consecuencias, pues en su caso, cuando hablamos de impuestos donde hay que pagar, te recuerdan todo el mes de marzo que hay que pagar y el mes de abril que hay que presentar su declaración. Aquí no hubo esa circunstancia y sí llevó al error al contribuyente, porque además el contribuyente traía todos los elementos de certeza, estaba en su ejercicio todavía con esa bondad de la disminución del impuesto, estaba el Diario Oficial, estábamos todos como cubiertos. Y además arrancaste 2024 con ese régimen, o sea, en marzo todavía pudiste operar el régimen de manera normal. Y fue en abril cuando cambian de opinión. ¿Sabes en qué fecha se publicó el comunicado de Prodecon, por ejemplo? Sí, el comunicado de Prodecon, que además también está como muy general,
Sí, está muy, la porque redacción es muy también es muy, particular. no se compromete, ¿no? Sí, no, fue muy discutible, ¿no? O sea, muy reprobable, ¿no? Un tanto reprobable la forma en que Así se es. planteó, ¿no? El comunicado es del mes de febrero del 2024, finales de febrero, y dice, Prodecon informa que las personas físicas que comenzaron a tributar en el régimen de incorporación fiscal en 2014 debieron haber transitado al régimen fiscal que les corresponda a partir del 1 de enero de 2024. Al cumplirse ya los 10 ejercicios fiscales de permanencia establecidos en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente al 31 de diciembre de 2021. Digamos que sí, es verdad, en la ley lo dice así, pero como que a todo mundo se le olvidó el decreto de marzo del 2015. Prodecon también con este comunicado dice, puedes optar por tributar en el régimen de incorporación. Si optaste, puedes permanecer durante un máximo de 10 años, reitera, y de que mediante el decreto donde se ampliaron los beneficios fiscales a los contribuyentes, publicado el 11 de marzo de 2015, se otorgó a las personas físicas que durante el ejercicio 2014 optaron en el RIF la reducción del 100% del impuesto sobre la renta, del IVA, del IEPS durante todo el segundo año de tributación, precisando que para la aplicación de los porcentajes de reducción, los contribuyentes considerarían como primer año de tributación en el RIF el segundo año en el que apliquen el 100% de la reducción del impuesto. Eso es básicamente lo que decía el decreto. Aquí sí lo reconoce. Lo reproducen. Entonces, básicamente dice, son 10 años y aunque te hayamos otorgado el 100% de descuento 2 veces, 2 años, los 2 primeros años, solo tenías 10 años y tenías que concluir en 2023. Así es. Si esa interpretación le iban a dar, pues lo correcto primero hubiera sido avisarlo a finales de 2023. Exacto, una campaña a principio de enero. Para que pues yo diría que desde 2023, porque por todo lo que implica que vamos a ver ahorita, todo lo que implica la corrección y el cambio de régimen, ¿no? Uno. Y dos, bueno, si no avisó, por lo menos no debería haber dejado entrar a los contribuyentes a la plataforma de régimen de incorporación fiscal a partir del primer bimestre. Y no como lo hizo, fue a partir del segundo bimestre. O sea, sí, este aviso lo estaban dando en febrero, cuando todavía no se presentaba la declaración del primer bimestre, y sin embargo, en marzo todavía pudimos presentar la declaración del primer bimestre de 2024 con la plataforma que veníamos aplicando, ¿no? Claro, y además, si esto iba a estar ya en vigor y van a desconocer ese decreto, pues también con las nuevas formas de crear el CFDI, si no estás en el régimen que debes estar, no te dejan timbrar. Ahí tampoco hubo un candado para que no te permitieran timbrar con un régimen que no era el que te correspondía. Que bueno, aquí lo que hacen los PACs es validar contra la base de datos del SAT. Y si tú sellas en RIF, pues nada más valide, porque todavía puede haber contribuyentes en RIF. Aquí queremos señalar que los 10 años son individuales. Sí, o sea, son 10 años por cada contribuyente. De hecho, una de las cosas que van a suceder a partir de pues del año que entra, es que van a empezar bueno, incluso este año, ¿no? Van a empezar a salir del régimen de incorporación fiscal en su fecha de aniversario, sí, de ¿no? manera paulatina. De manera paulativa en su fecha de aniversario, conforme cada quien cumpla sus 10 años. Si tú te diste de alta, creo que si no mal recuerdo, todavía te pudiste haber dado de alta en RIF por ahí de agosto de 2021, o agosto de 2021 claro, fue el último vez en que pudiste inscribirte. Sí, porque en el régimen, como ya se conocían las expectativas de reformas para el año que entra en septiembre, dijeron, no, si septiembre ya lo conocías y de inmediato te diste de alta, no, espérate. Si en agosto ya estabas, puedes continuar. Y si en agosto lo hiciste, pues qué padre, ¿no? Pues los que se dieron de alta en el régimen de incorporación fiscal en agosto de 2021, pues estaríamos hablando de que en 2030 terminarían en julio de 2030, más o menos, o principios durante el mes de agosto de 2030, concluiría su plazo de 10 años de estancia en el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Que yo creo que los menos. Sí, pero ¿no? a final de cuentas ahí está, ¿no? Ok, ahora. Porque si en septiembre nos dan a conocer la expectativa,
pocos podrían haberlo hecho. No, los que lo hubieran hecho normalmente, o sea, que se hubieran inscrito, que coincidió, que se hubieran inscrito en agosto de 2021, agosto, sí. ¿no? Y bueno, sus 10 años, pues para cada quien. Estamos hablando mucho del 2014, pues porque es el que este año tuvo el problema, pero 16, 17 y de ahí en adelante Van a ir sus 10 saliendo, años. van a ir saliendo del régimen, bueno, y 2015 también, ¿no? Van a ir saliendo del régimen de manera paulatina, ¿no? Pero bueno, ahora, esos son los beneficios, digamos, en el ISR. ¿Qué otros beneficios tienes aparte del ISR? Porque, bueno, mucho se dijo que, bueno, que me están enseñando a pagar impuestos en una actividad empresarial que apenas inicia. O sea, era como el primer escalón, ¿no? Primero eres RIF, después podía ser régimen general, y a lo mejor solo o en copropiedad, y luego de ahí, pues, si crecía tu negocio, persona moral, ¿no? Y con distintas posibilidades. Pero bueno, uno decía, bueno, pues sí está muy bonito, pero ¿y los impuestos indirectos? ¿Qué facilidades me vas a dar? Y estas facilidades de los impuestos indirectos, es como que los impuestos indirectos, el IVA y el IEPS, se les olvidaron, ¿no? O sea, se acordaron, porque inicialmente cuando se crea el RIF no había nada respecto a IVA, respecto a IEPS, y fue hasta el 26 de diciembre de 2013, en el último artículo transitorio de un decreto también de esa fecha, que se establecía que iban a tener también beneficios en el IVA y en el IEPS. Posteriormente, este artículo transitorio del decreto lo desaparecen porque se publica ya el beneficio, digamos, en la ley de ingresos de la Federación, donde estuvo hasta 2021, en el artículo 21 o 23, más o menos, 20 y tantos, ¿no? Pero entre 21 y 23, en el artículo 23. ¿Y qué beneficios teníamos en materia de IVA? Sí, con relación al impuesto al valor agregado, las personas que realizaran operaciones con el público en general podían tener el pago del impuesto al valor agregado a un porcentaje muchísimo menor al que se correspondería del 16%, por ejemplo, hablando de comercio, un 2%, entonces es súper atractivo, de un 16 a un 2%, pues maravilloso. Pero era para el pago únicamente, ¿no? Para el pago, porque se cobraba el 16. Así es. Pero de alguna manera también lo que se buscaba es que con ese ahorro que nos permitió la autoridad se pudieran financiar, tener maquinaria, seguir siendo fuertes como empresarios de alguna manera, y además se enteraba el impuesto, por supuesto, con ese porcentaje, solamente con operaciones al público en general. Entonces también se entiende que era pues de acuerdo al tipo de actividad que se pudiera tener, al público en general, la persona que mucho se habló, la que vende los tamales, la que presta servicios en el salón de belleza, de alguna manera de baja capacidad contributiva y administrativa. También se permitía un acreditamiento del impuesto. Bueno, permíteme ahí nada más. La tasa era reducida porque efectivamente el IVA acreditable de tus compras y gastos no se permitía contra esas operaciones que habías realizado con el público en general. Exacto. Es decir, esa tasa ya traía, por decirlo de alguna forma, un acreditamiento ciego, ¿no? O sea, era tasa reducida porque de alguna manera le quitaban el acreditamiento que la autoridad estimaba viable, ¿no? Exacto. Pero el resto de las actividades, de las que no se realizaban con el público en general, sí tenían derecho al acreditamiento del impuesto que estaba en los comprobantes, pero ahí no sí al 100%, porque nada más era dependiendo de qué porcentaje representaran las actividades que no eran con el público en general. Exacto, ¿no? Y por era esa un cálculo complejo, ¿no? Sí, era un poco complejo porque había que separar todo lo que era público en general, luego los que pidieron comprobante con requisitos y sacar una proporción de cuánto representaba uno de otro. Solamente en esa proporción podía acreditar con las operaciones que fueron a público específico, y por ese público específico sí se pagaba el 16% de IVA, se acreditaba la parte proporcional y le daba un pago de impuesto, digamos que normal, ¿no? Y para los que aplicaron el porcentaje reducido de IVA, no podían acreditar, por lo que bien comentas, y también era pues aquellos contribuyentes que de plano nunca pedían comprobante, no tenían nada por acreditar, no tenían deducciones, les facilitaba eso. Ahora, bueno, independientemente de este cálculo del IVA, una parte con una tasa reducida para el pago, no para el cobro, a los clientes,
tenían sus descuentos igual que en ISR, 100% para el primer año, 90% para el segundo año, pero nada más para operaciones del IVA y el IEPS, de operaciones con el público en general. Pues nos quedamos en este contexto, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos varias preguntas, comentarios del público, vamos a darle respuesta. Pues ya estamos de regreso y pues vamos a dar respuesta a algunas preguntas. Bueno, nos mandan saludos Diego Olvera, Gabriela García Moreno, Martínez Recendis, David, que tiene una pregunta, Michelle Huerta. Y bueno, vamos a comentar entonces estas preguntas. De entrada, también tenemos saludos de Teotihuacán, bueno, de varias personas ahorita en redes. Y bueno, vamos a dar respuesta a las preguntas. Martínez Recendis David dice, una duda. La autoridad invitaba a cambiarse de régimen hasta el mes de marzo. Llegó esta invitación, que es lo que dijimos, o sea, ¿cuánto tiempo se tardó en hacer esa invitación, no? Dice, hice el aumento y disminución de obligaciones el 1 de enero. A la fecha, en la opinión de cumplimiento, le siguen pidiendo la declaración del RIF, a pesar de haber hecho ya el aumento y disminución de obligaciones. Ese es el problema, que los tiempos no dan para todas esas complicaciones, porque si lo primero que tenía que haber hecho era presentar su aviso de cambio de actividades económicas, el cambio de actividades económicas con fecha 1 de enero del 2014. Sin embargo, pagó enero y febrero con el. Bueno, aquí no dice que él no pagó aparentemente. Él no pagó. Digo, en el caso que yo planteaba ayer, la persona sí había pagado el primer bimestre, le habían permitido pagar el primer bimestre, la autoridad los invita a cambiar, no lo hacen de momento, y pues ya después el segundo bimestre sí ya no les permitieron presentarlo. No les permitieron presentarlo a través de mis cuentas, porque aquí hay que considerar que además hay distintas plataformas donde puedes declarar. Está Mis Cuentas, que ahí era ese espacio se creó de manera, inicialmente de manera exclusiva para el régimen de incorporación fiscal, y ahí podían facturar, declarar, en fin, pero facturar y llevar contabilidad. Pero después esa herramienta que se creó inicialmente para los contribuyentes del RIF, se hizo extensivo su uso para otros contribuyentes, ¿no? Incluso actualmente hay reglas que se refieren a esa herramienta para otro tipo de contribuyentes, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso, hasta el primer bimestre se pudo declarar Mis Cuentas, lo cual me parece un error de la autoridad, ¿no? Claro. Para los que ya se supone que deberían cambiar. Después, tenemos 2 plataformas más, además, que es la plataforma del nuevo portal de pagos de impuestos, que se conoce como la nueva plataforma, y la vieja plataforma. Y en la vieja plataforma sí puedes presentar el régimen de incorporación fiscal, inclusive del segundo bimestre. Así es. Entonces, pues ahí tienes esa situación. Yo platicaba que, bueno, mi experiencia en ese sentido fue que esta persona se cambia a Recico con fecha en enero, pero el aviso se presenta como menciona Diego, no me acuerdo quién fue la persona, David Martínez Recendis, se presentó ya iniciado el año. O sea, normalmente, ¿cuándo se tiene que presentar un cambio de régimen? Se supone que tenemos 30 días. A partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero. Él si no pagó y ya corrigió su actividad, ya está en el régimen correcto, creo que es un caso de aclaración a través del portal del SAT y guardar todos los documentos que avalen que en realidad cumplió de manera correcta en el régimen que le correspondía. Acá, de hecho, en el caso de esta persona que les platicaba, pues no había presentado las declaraciones en el Recico, se dio de alta, ya dijimos, ya iniciado el año, por ahí de abril, mayo, y apenas se estaba regularizando, y curiosamente en la opinión de cumplimiento no le marca ninguna obligación pendiente en el Recico, no obstante que está ahí desde el 1 de enero, según el aviso que se presentó en forma extemporánea. Y bueno, y sin embargo, cuando uno emite la opinión de cumplimiento, sí te sigue marcando como pendiente de presentar la declaración del segundo bimestre del RIF. No marca la del primer bimestre, porque la del primer bimestre sí se pagó. Entonces, platicando con mis alumnos de posgrado,
y validando lo que me dijeron, que sí es cierto, en la opinión de cumplimiento no te reporta el No incumplimiento computa. de reciclo. Entonces, tú puedes estar sin cumplir declaraciones en No te reciclo das cuenta. y te da tu opinión de cumplimiento positiva. Positiva. En cambio, pues Otro RIF error. no. Ajá, en cambio, RIF no. Entonces, en ese caso, por eso es que ya me di cuenta que no me marcaba nada de reciclo, perdón, y sí me marcaba las obligaciones de RIF, porque el aviso se presentó, pues ya ha entrado el segundo Marzo, bimestre. abril. Ajá, ya ha entrado el segundo bimestre. Entonces, como a pesar de que el aviso en teoría surte efectos del 1 de enero, lo cual es discutible por la extemporaneidad, en los hechos el SAT no le da aplicación. Yo espero que hasta el segundo bimestre le dé aplicación y por eso me marca esos pendientes, ese pendiente del segundo bimestre. No el primero, porque el primero estaba presentado. Claro. Y luego, ¿cómo recuperamos Ahí lo va que la sí otra se parte. pagó? Ahí va la otra parte. Entonces, bueno, se presenta la complementaria del primer bimestre y la primera que duda que surge, ¿qué tipo de complementaria debería ser? Si Dejó es sin una, efectos, ajá, sin efectos o modificación de obligaciones. modificada. Ajá. Sin efectos creo que no existe en mis cuentas, ¿eh? Creo que nada más existe en las plataformas vieja y nueva, ¿no? Tradicionales. Pero lo curioso es que como se presentó el bimestre en mis cuentas, pues aunque tú te vayas a la plataforma vieja a querer corregir la declaración del primer bimestre, la declaración ahí no existe. No te va a Porque permitir. curiosamente el SAT tiene estas plataformas diferentes y tienes que presentar las complementarias y demás donde presentaste la normal, porque en las otras no existe la declaración presentada, lo cual es también Terrible. o sea, es una un falla solo estructural. contribuyente. Es una falla estructural, me parece, del sistema, ¿no? Pero bueno, entonces te regresas a mis cuentas y pues solo te queda presentar la complementaria por modificación de obligaciones y si te permitiera dejarla sin efectos, pues no podrías, porque si la dejas sin efectos, al rato en la opinión de cumplimiento te va a te va a parecer decir que no debes. la has presentado, ¿no? Pues sí, yo creo que la autoridad no se dio cuenta todo este boom de problemas que iba a haber. Y ya vamos a la mitad todavía, Ya vamos a la mitad, porque el CFDI que se generó como RIF, cuando ya eras de confianza en el mejor de los casos, porque a lo mejor hasta se fueron al de régimen general de o de actividad plataformas empresarial o plataformas, que sería la otra opción, tienen que refacturar. Y al refacturar, yo creo que con público en general no hay problema, no. porque no necesitan aceptación para cancelar y volver a hacer. Pero a ver, si... entonces, cuando hablas de refacturar, implica hacerlas como facturas sustitutas. Así es, Ajá. y para además ligar con la que se hizo de inicio. Entonces, cancelas la original, haces la nueva y le pones el tipo de relación 04. En el campo de nodo de relación le pones tipo de relación 04 y el folio de la factura que sustituyes. De la que sustituyes. El problema mayor va a ser cuando le facturamos a personas morales, porque como RIF, simplemente el importe, el IVA, se acabó. Bueno, pero cualquier si cliente, se va a reciclo, ¿no? O se va al general, pues hay retenciones de por medio. Entonces ya me quiero yo imaginar a mis clientes, personas morales, que de por sí les cuesta trabajo interactuar conmigo, que soy RIF, que yo les diga, por favor, voy a cambiarlas y además me tienes que acéptame retener. la cancelación porque te la voy a rehacer y luego cuando te la rehaga lleva retención. Me retienes y por favor entéralo y lo enteras con actualización y recargos. Porque el SAT no me avisó que ya me tenía que salir. Yo me apegué al decreto y se desconoció ese decreto. Sí se genera un montón de problemitas. Para la persona que es RIF o que ahora es reciclo, pues a lo mejor no hay tanto problema. Si no le retuvieron, no anticipó el impuesto, pero lo va a pagar cuando presente su declaración de manera normal. Para la persona que pretende deducir el comprobante que no hizo retención, pues hasta podría caer en un no deducible, porque no cumplió en materia de retención y entero del impuesto. Además de que, bueno, si no aceptas la cancelación del comprobante y la sustitución, el comprobante pues no va a reunir requisitos fiscales porque el régimen es incorrecto. Incorrecto. ¿No? Entonces, esas circunstancias. Entonces, primero los CFDIs emitidos. El público en general, pues no hay problema, se sustituyen y se acabó. Pero el problema son los luego clientes. Los recibidos. Ajá, pero digo, para los que le hice a clientes, personas físicas o personas morales, primero que me acepten la cancelación y segundo, pues el tema de las retenciones. Ahora vamos con los recibidos. Ajá. Con relación a los recibidos, el régimen que le puse a las facturas que voy a hacer deducibles está incorrecto. Tampoco estaría cumpliendo correctamente. Podría también decirme la autoridad que no es deducible.
Y también algo muy Y importante, bueno, podrían decirme algún contribuyente, pero pues no, que en Recico no hay gastos, no se deducen gastos. pero No en en el el IVA sí, ISR, pero en el IVA sí se en necesitan el las IVA sí, facturas para el acreditamiento del IVA o en el claro. IEPS. O si pasamos no a reciclo, sino al general de ley de persona física, pues más grave, porque ahí sí hay ingresos y deducciones. Y además, si venimos de un RIF, a lo mejor tampoco tuvimos la precaución de armar un estado financiero, a lo mejor un poco rudimentario, pero tenerlo. ¿Qué activos tienes? ¿Quién te debe? ¿A quién le debes? Toda esa parte, porque ahora va a cobrar relevancia si se trasladó al general de persona física por todas las circunstancias que hay de los que no pueden optar, ¿no? Y el problema es que si no sustituyes comprobantes emitidos o recibidos, la autoridad ahora está así como sobre ti todo el tiempo, comparando tus comprobantes emitidos y recibidos contra tus declaraciones. Sí, siempre va a haber algo que Entonces, aclarar, ¿no? siempre te va a decir, oye, tus comprobantes son de este régimen y tú estás en este régimen, no tienes derecho a deducir, no tienes derecho a acreditar, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, o a tus clientes les va a decir lo mismo, ¿no? Esta persona dices que está en RIF y está en reciclo o está en régimen general y está mal el comprobante, no es deducible, en fin, mil cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, eso es por un lado. Entonces, tenemos problemas en los comprobantes, tenemos problemas del pago del impuesto, que ahorita no terminamos esa parte. Nos faltan los saldos nos a favor. adelantamos al tema de los comprobantes, pero bueno, antes de que se nos olvide, tenían otro beneficio estos contribuyentes del RIF, que era una reducción en las cuotas del Seguro Social. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, claro. También algo muy atractivo en el RIF era que en mis cuentas, además, podíamos hacer la nómina y con esa nómina pagar nuestras cuotas y nuestras cuotas. Al saber el IMSS que éramos RIF, teníamos una reducción. Por lo tanto, al día de hoy o en el mes de marzo, si ya no éramos RIF desde enero. Desde enero, porque en febrero presentamos la primera cuota bimestral, ¿no? Nos damos cuenta hasta marzo, febrero, pues debemos cuotas desde enero y hasta la fecha en la que seguimos pagando con ese beneficio. Y ahí no hay más que acudir al IMSS, a la subdelegación, y solicitar que nos quiten ese beneficio, porque en algún momento va a votar para el IMSS, pero que es la implacable. comunicación entre IMSS y SAT no es así. No es muy ágil y además realmente no hay un documento contundente donde te saquen automáticamente cuando ya no estás en el SAT, en el RIF, te vayas al IMSS y ya también te sacaron de la plataforma. No, entonces eso sí hay que ir y aclararlo, no dejar pasar más tiempo, porque además cuando hay algún beneficio en el IMSS siempre te dicen no tener créditos fiscales firmes con nosotros. Y cuando vas y revisas resulta que debes diferencias por esta circunstancia que se creó tan problemática. Entonces, bueno, entonces ya nada más para concluir en la respuesta a Martínez Reséndiz David, yo le recomendaría que presentara los bimestres que le piden en la opinión de cumplimiento en el RIF, en ceros, y que presentara sus declaraciones mensuales desde enero en el régimen simplificado de confianza. Pero bueno, ya creo que fuimos abundantes, que no nada más es eso, sino además los comprobantes, ¿no? Los comprobantes emitidos, recibidos, las cuotas al IMSS, todo tiene que ser consistente con el cambio al régimen que se haya elegido en este caso, ¿no? Bueno, y decíamos, ¿qué pasó para aquellos contribuyentes que pagaron impuesto, por ejemplo, en un bimestre, que fue todo, se los permitió la autoridad, y luego resulta que ya no están en ese régimen, que tenían que haberse ido desde enero a otro régimen? Se van a otro régimen, pero van a tener que pagar las cuotas mensuales, ¿no? Los pagos mensuales ISR, en este caso, dividido, ¿no? En ISR y el IVA y el IEPS. Aquí el tema, ya dijimos que realmente los beneficios eran más importantes en el IVA y en el IEPS. En general, a lo mejor puede ser que hasta tengan ISR a pagar en el cambio de régimen. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es muy probable que sí. Ahora, aquí la cuestión es que lo que ya pagaron en el primer bimestre, pues hay que presentar la complementaria para generar un saldo a favor. Les decía yo que, bueno, pues las declaraciones de reciclo solo se presentan en la nueva plataforma, ¿no? Y el saldo a favor se creó en mis cuentas, porque ahí es donde está la declaración, no está en otro lado. Entonces solo se puede generar ahí. Entonces el problema es que cuando tú quieres compensar el saldo a favor de mis cuentas en reciclo, el primer problema que te encuentras es que el número de folio de la declaración del reciclo tiene más números. Dígitos. Tiene más dígitos, tiene 2 dígitos más que el campo que te permite la compensación de impuestos. Entonces, pues ya de ahí hay un problema, ¿no? Pero bueno, sí se puede compensar ISR a favor de RIF contra ISR a cargo de reciclo.
Donde te topas con un imposible y solo pues, te vas a poder ir por la Saldo a devolución, favor es en por IVA. indebido, pago de lo indebido. Ajá, es en IVA. En su caso. Ahí sí, aunque tú le des en la vieja plataforma, que es la que, en la nueva plataforma que les corresponde en Recico, tú le des la compensación de un saldo a favor por pago de lo indebido, no te arroja, no te permite, no, dice que no existe un saldo a favor con esas características de bimestral, Claro. etcétera, ¿no? Que si era un contribuyente con muchas operaciones con público en general, lo más seguro es que está en RIF porque le conviene esa parte Va a tener IVA a pagar, va a y debe tener IVA a mucho, pagar. Ajá. debe IVA porque O IEPS. lo cobró además al 16, simplemente que lo enteró a la tasa menor. Entonces ahí seguro actualización, recargos y de volada antes de que haya una multa. Lo cual es ilógico que haya actualizaciones y recargos, porque los recargos solo proceden cuando hay perjuicio al fisco federal. Habría perjuicio al fisco federal por las diferencias, pero no tendría que haber perjuicio al fisco federal por lo total, ¿no? Pues que se pagó por lo menos una parte en ciertos plazos, ¿no? Pero bueno, es discutible todo lo que está ocurriendo en ese caso, en la corrección de todo esto. Tenemos esta pregunta de David Reséndiz, que ya respondimos, Michelle Huerta, luego nos manda saludos. Diego Olvera nos dice... ¿me podrían indicar, por favor, si a la fecha existe algún criterio de ley que permita que una persona física que actualmente tiene un taller mecánico como régimen de incorporación fiscal y que para 2025 optará por el régimen de simplificado de confianza, podrá aumentar a este régimen ingresos que recibiría como Uber, entre paréntesis, plataforma, según entiendo? O bien tendría que cambiar en 2025 actividad empresarial por los ingresos del taller si decide entrar como Uber por causa de los ingresos de Uber por plataformas. Sí, yo creo que en la pregunta está la respuesta. El régimen, el simplificado de confianza, solamente la parte de las actividades empresariales, el de plataformas es independiente. Esta mezcla creo que no se va a permitir y seguramente si está buscando una solución más práctica, el régimen general de actividades empresariales sería el que le correspondería por el taller mecánico, ¿no? Que tiene. Sí, pero sobre todo por las plataformas se lo van a con las plataformas al régimen general. Solo plataformas pues va a ser lo de Uber, pero el resto se va a ir al régimen general porque no se permite la combinación de Recico con plataformas, ¿no? Que en la miscelánea como que se menciona que sí, pero en los hechos, ¿no? Un poco confuso, pero en los hechos la autoridad no lo permite. Entonces, tiene que irse al régimen general de ley, ¿no? Sí, es más confiable para que no exista ninguna discrepancia después. Dice Diego Olvera otra vez, dice una pregunta, ¿como Recico, Confiel puedo utilizar la página del SAT para hacer mis FDIs de ingreso o debo contratar un servicio de facturas? Lo puede hacer a través de la página del SAT, lo cual también es. De hecho, en la miscelánea de este año, como hubieron algunos cambios con relación a la factura, deberíamos, cuando hacemos una factura global de público en general, si no usamos mis cuentas, tendríamos que estar mencionando folio por folio cuáles son los que avalan para hacer un CFDI de público en general. Y la miscelánea dice, si lo haces con mis cuentas, ya no es necesario que pongas esa descripción exacta. Pero era para de los folio del RIF, a folio, ¿no? Nada más. O sea, los del RIF siempre pudieron hacerlo global, o sea, haciendo ventas del bimestre con el público en general. Pero son los únicos, creo yo, que tienen la opción. Sí. Bueno, que revisen la regla. Que sería revisen una buena la regla, opción. ajá. Y porque sí, el público en general, ticket por ticket lo tienes que capturar. Y pues prácticamente tienes que tener una terminal punto de venta para que el sistema te lo facilite, si no se vuelve una muy locura, complicado, ¿no? Bueno, José Luis Sánchez Oropesa, de acuerdo al artículo 8 del IEPS, puede entenderse que tanto los RIF como Recico, personas físicas, son sujetos exentos de este impuesto. ¿Es así? Si no mal recuerdo, el artículo 8 del IEPS habla de las operaciones realizadas con el público en general. Es discutible en esa parte ya. Bueno, tendríamos que irnos al artículo para verlo como tal. Ahorita que vayamos, creo que tenemos otra pausa. No, ya no. Pero en principio también, ¿no? Bien. Tendría que pagarlo de todo también. Sí, tendría que pagarlo, digo, eso es como pero en la práctica, pero sí ya sé a qué se refieren para darles el fundamento como tal, porque sí, Jeps ahorita no lo tengo aquí abierto. Y hablando ¿es en Recico o en RIF? Porque
No. Ya estamos La pregunta dice... puede entenderse que tanto los RIF como Recico, personas físicas, RIF. son sujetos de este impuesto. Bueno, no me parece, en principio, tendría que ver la redacción del artículo 8 de la ley del IEPS. Sí, recuerdo que hay una exención para operaciones realizadas con el público en general. Y hablando de los RIF, pues el artículo 23 de Ley de Ingresos también da porcentajes menores para IEPS. Para IEPS, entonces resulta que también es atractivo. La tienda miscelánea, que imaginen, no tiene una gran capacidad administrativa ni económica, digamos, tiene que separar por tazas y vende caramelos, y si además vende cerveza, y así además vende... la cerveza solo la causan los productores y envasadores. Importadores. Pero a lo que voy es, digo, un poco haciendo énfasis que tampoco es tan sencillo en el RIF como lo está, el Recico, ¿no? Yo creo que ahí fue el gran pendiente, estoy mientras abriendo el 8, fue el gran pendiente de la creación del régimen de incorporación fiscal. Me parece que, como siempre, al legislador y a la autoridad, que son los que hicieron la iniciativa de ley, se les olvidó de alguna forma que existía el impuesto especial sobre producción y servicios, que además, recordemos que aparte de que en 2014 se creó el RIF, se abre el impuesto especial sobre producción y servicios a los comerciantes, es decir, la gran mayoría de los contribuyentes que pagaban el IEPS hasta 2013 eran productores, importadores, envasadores. Sí había una excepción para el comercio de bebidas alcohólicas, pero a partir de 2014 dicen, bueno, no nada más bebidas alcohólicas, comercio de bebidas alcohólicas, comercio de alimentos de consumo no básico y plaguicidas, esos son los tres, causan IEPS en el comercio. Claro, las exenciones del 8, por supuesto, no se pagará el impuesto las que se realicen por fabricantes, las de cerveza, las bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, los de bienes a que se refiere el artículo 2. Yo creo que se refiere a lo mejor, por ejemplo, al inciso D, donde dice no gozarán del beneficio de las enajenaciones de comerciantes que la mayor parte de sus ingresos no forman parte del público en general. Dice, no se consideran enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes con los requisitos del Código Fiscal. O sea, sí, hay ciertas exenciones, por ejemplo, la de cerveza, bebidas refrescantes, energetizantes, etcétera, que están exentas cuando se efectúan al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador, pero la exención queda limitada cuando la mayor parte de sus ingresos no las realicen, las ventas no las realicen a operaciones con personas que no formen parte del público en general. Entonces, si le venden mayormente al público en general, la cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, etcétera, quedarían exentos. La venta quedaría exenta. Pero aquí la condición es, en muchos casos de estos, el comercio de estos productos no queda agravado. Les repito, incluso conforme a la ley de ingresos, en el comercio, depende de qué se dedican, sí, pero en el comercio solo es bebidas alcohólicas, plaguicidas y alimentos de consumo no básico los que quedan gravados para la persona que los enajena, que simplemente es comerciante. Aquí también lo dice, si la persona es productora, envasadora, importadora de cerveza, tabacos, etcétera, está grabada, aunque le venda únicamente al público en general, ¿no? Y con relación a nuestro tema y nuestro problema, ya no nada más fueron las retenciones, ya no nada más fue el IVA, también el IEPS, que se hubiera cobrado con una tasa menor de acuerdo al decreto de ley de ingresos del artículo 23. Bueno, no lo cobró, lo pagó, ¿no? Más lo pagó con una de tasa alguna menor, forma, ajá, que también lo debería. No, el IEPS es todo un problema te digo, yo decía que el gran pendiente del gobierno cuando creó el RIF es que abre, al mismo tiempo que crea el RIF, como una herramienta para pequeños empresarios, les mete a los comerciantes el IEPS en alimentos de consumo no básico, en la venta de bebidas alcohólicas y en plaguicidas, en comerciantes. Aparte, los productores, importadores podrían contribuir en RIF, pero ya esos ya sería por ser productores, importadores de los productos que grava el IEPS. Pero el gran tema ahí es que, como decías, en cada producto de una tiendita, no nos vayamos más lejos, la farmacia, la tiendita, la papelería, pueden vender productos afectos al IEPS
y seguramente no lo están declarando y son contribuyentes de IEPS omisos. Y el IEPS es muy complejo porque es casi una tasa por tipo de producto, o sea, no es una tasa pareja General. para todas las bebidas alcohólicas. Para los alimentos de consumo no básico sí, es 8%, pero hay cosas que son alimentos de consumo básico y hay cosas que no son alimentos de consumo no básico, etcétera, ¿no? Entonces, determinar qué productos sí causan y qué productos no causan es una locura. Una locura. Y me parece que la autoridad debió haber proporcionado algún tipo de herramienta, algún tipo de catálogo, o incluso ahora actualmente, haciendo a un lado el tema del IEPS, del RIF, perdón, debería dar una herramienta o en la herramienta de facturación del SAT, debería estar establecido como un tipo catálogo de productos, porque yo creo que sí hay una gran evasión en materia de IEPS, pero es una evasión por ignorancia y por la complejidad del propio impuesto en ese caso, ¿no? Sí, por eso ponía el ejemplo de la tiendita y digo, pues tiene que clasificar por producto. Mencionabas el 8% de IEPS, que por ejemplo, hablando del RIF, con esa tasa reducida del artículo 23 de la Ley de Ingresos, sería un 6 en lugar de un 8. Entonces, es bastante complejo. Pero era para el pago, al cliente le tenías que cobrar el 8, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues son de las cosas que todavía tenemos pendientes con los contribuyentes de baja capacidad administrativa y contable y fiscal, que no tienen toda la asesoría que deberían tener, que además no son cálculos sencillos. Siempre se quieren deshacer de los contadores, pero el cálculo es complejo, la causación es compleja. Tienes que ir casi mucho detalle por producto, ver la etiqueta, si causa, si no causa, etcétera. El contenido calórico, la graduación alcohólica, cuántos para ver cuánto pagan y demás. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. La verdad es que es un tema que queríamos tratar aquí, pero no nos había dado tiempo de esta transición obligada en algunos casos y voluntaria ya para los que ya tienen que salir del régimen. Te agradecemos nuevamente por la disposición para realizar este programa y pues nuevamente gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, les recordamos a nuestro público que la próxima semana vamos a tratar el tema de sucesiones y testamentos. Aquí los esperamos, tienen una cita con nosotros. Gracias.